Bueno, el horario que vamos a seguir no lo tengo todavía claro. No lo tengo claro. Me gusta, desde luego, que si abrimos esa partida a esta hora. Lo que no sé si empezaré a las 12, empezaré a las 2, a las 4, a las 6. Más tarde, ¿no? No lo sé, tengo que ir viendo el tema del horario a ver qué tal funciona, ¿sabes? Porque lo que está claro es que por las mañanas es una ruina, ¿sabes? En plan, las 9 de la mañana es una hora horrible para el stream. Entonces tengo que ir buscando mi sitio. Sí que es verdad que de 12 a 5, de 12 a 6 es un poco regulero el tema de me parte el día y tengo mucho menos tiempo. A veces es mejor empezar un poco más tarde, ¿no? I don't know, 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 I don't know. Bueno, ¿visteis ayer a Cloud9 o no? Comentaba Iker que estaba viendo los mundiales. Bastante guay el tema de los equipos no coreanos, ¿no? Bueno, entiendo que el gap es... quería decir Cloud9, ¿eh? La verdad es que bastante decepcionante, ¿no? Es que ayer pensé una cosa. Ayer pensé una cosa. Y es, viendo luego la entrevista que le hicieron a Mizi, el exjugador de Origen. ¿Os acordáis de Mizi, el chico canario, el que estuvo compitiendo muchos años? Está de entrenador de Cloud9 o de Cloud9 vino a decir, la primera partida intentamos jugar picks un poco raros y tal. La segunda partida intentamos jugar a lo mismo que ellos, que es a teamfights, porque los coreanos juegan como a tener teamfights fuertes. Y la tercera jugamos estándar, en plan un League of Legends estándar. Y venía diciendo que ninguna había funcionado, ¿no? Entonces al final me llevó a la reflexión de, entiendo que es poco frustrante, ¿no? O sea, no tiene que ser muy frustrante llegar a, pues eso, a cuartos de un mundial o una fase final de cualquier tipo de competición y que te estompen de una manera tan burra. O sea, que sientas que tienes tan pocas opciones de ganar, no tiene, por mucho gen competitivo que tú tengas, entiendo que ni siquiera es tan duro, ¿no? O sea, me da la sensación de que simplemente es una sensación de, buah, nunca llego, ¿sabéis? Buah, es infinitamente mejor que yo. ¿Entendéis? Que al final es la sensación que se siente. Dentro de los 16 equipos que llegaron a la fase de grupos, al final ha habido más o menos igualdad, exceptuando algún caso como sobre todo como el de Damwon y tal. Pero luego los grupos han estado más o menos apretados, ¿verdad? Pero en el momento en el que te metes ya en los cuartos de final y te tocan los cocos, las sensaciones de que son infinitamente superiores, ¿no? Por lo tanto, no sé hasta qué punto, yo que sé, Perks o Blaber se va a acostar pensando que, en plan, que podían haber hecho más o que tenía algún tipo de opción, ¿no? Esto es como me da la sensación de que si estuviésemos jugando unas Olimpiadas y estuvieses en la categoría de maratón y sabes que esos, los dos keniatas, y no es por el cliché, es porque es una realidad, que los keniatas van a ir muchísimo mejor que tú y son muchísimo mejor que tú. Esta gente, la gente que compite, estoy muy seguro que no compite contra esa gente, ¿entendéis? Esto es como el competidor español de trial, Tony Bow se llama, ¿no? Hay un chico que lleva compitiendo en trial no sé cuántos años y ha ganado 20 y pico veces el campeonato del mundo. En varias, lo diré, en varias categorías, ¿verdad? Pues entiendo que los que compiten en el mismo esto que él, en la misma competición que él, ni siquiera optan a pelear contra ese tío, ¿no? O sea, hay unas condiciones dentro de esa parte de la competición que hace que haya una diferencia altísima entre ese tío o el keniata que corre maratón o los coreanos que juegan a League of Legends. Que hace muy pensar, o sea, que hace como muy difícil que se generen frustraciones, ¿no? O sea, simplemente no llegas, ¿sabes? Esto es como si fuésemos a pelear un combate, o si yo me fuese a meter en el ring contra un boxeador profesional, que ni siquiera que me saque, en plan, ni siquiera en mi mismo peso. O sea, que me saque
40 kilos. Pues me iba a pegar un palizón, ¿no? O sea, yo realmente no me puedo frustrar al final del día porque de alguna manera, aunque parten de las mismas condiciones y no sería un buen ejemplo de boxeo, se han entrenado de una manera tan diferente que hace que las condiciones para nada sean las mismas, ¿no? O sea, siento como si fuese hasta ciertamente injusto. Comentó algo Mizi que no lo entendí muy bien. En plan, dijo que entre las ligas asiáticas podían jugar entre ellos. Y tenían como la capacidad de scrimear entre ellos y tal. Pero luego Europa y NA parece ser que estaban como aislados y tal. Y solo podían jugar entre ellos. Entonces hacía que el nivel como que fuese muy diferente. ¿Es esto cierto? Eso lo entendí yo, pero no me enteré muy bien. Es que no sé a qué acusó el tema del cambio de nivel. No tiene ninguna razón. Yo me pego con Mike Tyson y lo fuerte que estoy se rompe la mano a golpearme. Es fácil, sí. Bueno, pues lo que os digo, que al final, o sea, yo en plan pensé un poco en la cabeza de cualquiera de los chicos que estaban enfrente de estos monstruos, y es que simplemente no llegas. Es que simplemente son infinitamente mejor que tú. Y van como dopados porque el ecosistema competitivo en el que se mueven es infinitamente superior. Y no solo eso, sino que la mentalidad, la disciplina que se tiene, que al final yo creo que es lo que les hace marcar la diferencia entre otras cosas, es lo que hace que haya tantísima diferencia, ¿no? Entonces, si yo fuese Mad Lions, si yo fuese Cloud9, yo no me podría frustrar. Yo no me podría frustrar, ¿no? Porque no hay lag entre el servidor chino y Corea y entrenan entre ellos. Ah, entonces se retroalimentan, ¿no? Pero claro. Porque están relativamente cerca, entonces pueden entrenar unos con otros por el tema del lag. Decían, claro, eso tiene sentido, porque decían que no podían ir de bootcamp a Corea, ¿no? A entrenar con los mejores. Eso es, sí. Claro, claro, claro. Claro, claro, entiendo. O sea que se acusa un poco a eso, ¿no? A ver, que al final yo qué sé, eres el entrenador y qué vas a decir. Pero entiendo que es que no hay nivel, es que no hay color, de verdad. Es que se sintió como David contra Goliat, pero sin que David ni siquiera tuviese ingenio, ¿sabes? Es una lucha muy desigual, de verdad. Era muy desigual, muy desigual, muy desigual. Casi línea por línea. O sea, tú te puedes creer que en la segunda partida, creo que. No. Sí, fue la segunda partida de Mad Lions en la que el Kennen de su equipo eh, literalmente, en plan, se pone 50 minions por detrás, le divean 600 veces bajo la torre y al final el Kennen termina reventando. Eh, es que no tiene sentido, ni con un jungla, es que no sé. O sea, es tanta la diferencia. Se vio al final, en un best of one, al mejor de uno, entiendo que pueden llegar a pasar cosas diferentes porque simplemente es un partido y bueno. El tema de la cabeza, la motivación, el tema del draft puede afectar mucho y tiene muchísimo más impacto y puede ser para cualquier persona, ¿no? Esto es como en Hearthstone. Una partida yo he ganado a campeones del mundo y un montón de veces jugando a Hearthstone. Pero si jugásemos una serie, sería diferente, ¿no? Yo he ganado Fnatic en Ladder, ¿sabes? Pero me pongo a jugar contra él tal, en plan en una serie y cambia. Entonces, a lo que hoy es que en el momento en el que hay una serie y tienes que ganar tres partidas, eh, se ve el nivel y se ve la diferencia y es que no hay diversión. O sea, literalmente me quedé dormido. Me quedé dormido con las dos series, en plan, con la tercera partida de Cloud9 y la tercera partida de Mad Lions. Pero Zotan, esto pasa en muchos ámbitos. Mira fútbol o tenis. En condiciones normales el Barça en Madrid pegan una paliza al Rayo. En tenis el número 1 de la ATP se merienda al número 100. Que sí, claro. Claro, pero si... es que ¿quién ha dicho que yo diga otra cosa? ¿Quién ha dicho que yo diga otra cosa? Pero es a lo que voy. O sea, mi reflexión es que no te puedes frustrar. A ver, es diferente porque, a ver, si lo llevas a fútbol o tenis... No, pero es que es muy diferente. O sea, es que es como si el top 1 mundial
de como si Djokovic, que lleva no sé cuántos días, no sé si son 500 o 600 días en el ranking 1 del ATP, eh, aparte de ser extraordinariamente bueno y trabajar durísimo, tuviese una disciplina como muy superior al resto o entrenase en unos ambientes que le hiciesen todavía mejorar más, ¿no? Entonces, yo creo que... claro, pero es que el LoL no es el top 1 contra el top 100, el LoL es el top 1 contra el top 6 y hay paliza. Claro, ese es un poco el tema, lo que dice Clares, ¿no? Está bien traído porque si me pones el Real Madrid contra, yo qué sé, tío, un equipo de tercera división, la mayor parte de la... Bueno, la mayor parte de las veces, el 99% de las veces le van a pegar una paliza, ¿no? Pero es que no estamos hablando del primero contra el número 400, ni siquiera el primero contra el 100. O sea, tú piensas que en Liga Española, en la Liga Santander no pueden jugar contra el número 100, contra el equipo de España, el número 100. Juegan como mucho contra el 20, ¿no? Son 20 equipos, ¿verdad? Si no me equivoco. Son 19 jornadas de ida y vuelta, son 38. Ni siquiera juegan contra el número 20, ¿verdad? Y aún así, a veces. Y aún así, a veces. Y estaba tan más igualado, ¿no? Son palizas de. Yo qué sé, 8-0, que bueno, luego fue. Es que es muy diferente, bueno, pero estoy intentando trasladar la situación, pero es que ese es es lo que dice Clares, que no es el primero, no es Djokovic contra el número 100, es que es Djokovic contra el número 6 del ranking ATP, contra el número 7 del ranking ATP, contra el número 8 del ranking ATP, y se siente una diferencia abismal. Que estoy seguro que en tenis o en fútbol, si el Real Madrid o el Atlético de Madrid actualmente, no voy a entrar, no quiero polemizar con esto, pero como si el Atlético de Madrid, que es el equipo más en forma de la Liga Española, ¿no? Jugase contra un Real Sociedad, contra un Valencia, aunque está bastante fuerte, bueno, un top 6, top 7 de la tabla, no se nota tanto la diferencia. Hay competición, hay movimiento y no creo que tenga que ver por la cantidad de gente que hay practicando ese deporte, porque bueno, el fútbol evidentemente es el deporte rey, pero League of Legends es el eSport rey, ¿no? Y hay una cantidad de jugadores y una cantidad de equipos competitivos que hace que sea un ecosistema muy duro. Y pese a lo duro que es, se siente que hay una diferencia abismal. Abismal. Entonces se siente como si literalmente estos chicos, em, en plan, hubiesen estado entrenando la máquina del tiempo esta de Goku, ¿no? Está mamadísima, en la que un entrenamiento de 5 minutos equivalía al de un año y no sé qué. Y salían mamadísimos, ¿no? Se siente muy diferente, muy diferente, muy diferente. Y en cualquier competición, incluso si lo llevas a fútbol, a una fase de... Pues una fase de final de Champions, una fase final del Mundial, que se celebra cada 4 años, la diferencia no es tanta. O sea, no hay baños de 6-0, ¿sabes? Yo qué sé, en un partido de cuartos de final entre Alemania y, yo qué sé, no sé qué decirte, Uruguay. No hay tanta, no es tanta la diferencia. Entonces, joder, invita a reflexionar, ¿no? Invita a reflexionar, sobre todo lo más interesante para mí es el tema de la disciplina, ¿no? De la mentalidad que se tiene en estos países asiáticos y cómo puede ser que ahora Corea está muy fuerte, pero la LPL, los chinos venían de ganar 2 mundiales seguidos. Pero bueno, actualmente se siente que los coreanos son realmente fuertes y tú lo piensas a nivel demográfico, dices, ¿cómo es posible? A ver, espera, a ver si me he enterado. ¿Cuántos millones de personas y por ende jugadores, porque será un porcentaje, aunque será mayor o menor dependiendo del país, dependiendo de la cultura, pero ¿cuántos millones de personas hay en China? ¿No? En China hay más de 1.500 millones de chinos. Corea, que encima es Corea del Sur, evidentemente, Corea del Sur que tiene que tener 40, 50 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que siendo un país infinitamente inferior en números, consigan generar tantísimo talento, ¿no? Pero ya no solo con los chinos, porque bueno, los chinos también juegan a otro nivel.
Pero ¿cómo es posible que un continente como el europeo, un continente como el de Norteamérica, en el que si Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y Canadá no sé cuántos tendrá, pero tendrá mejor 90, 100 millones de habitantes? ¿Cómo es posible que siendo 5, 6, 7 veces más estén, no haya ni de broma, en plan, competencia con respecto a un equipo coreano, ¿no? ¿Cómo es posible? Y tiene que ver yo creo que con la mentalidad, ¿no? Allí un chaval, allí hay una mentalidad de dejarlo, de hacerlo todo por el objetivo que tú tienes y un sacrificio tremendo. Y entiendo que en Occidente, tú acabas tus 5 horas de scrims, tus 4 horas de scrims, tus 8 horas de scrims y paras y descansas y te dedicas a jugar. A lo mejor juegas solo Q for fun, a lo mejor, yo qué sé, ves a los amigos, estás con tu pareja, lo que sea, ¿no? Pero de lo que lo he estado hablando este fin de semana y tal, y me estoy informando un poco, y es que allí lo de Corea es enfermizo. Parece ser que tiene el índice de... uno de los países con el índice de suicidio más alto, y es porque allí se va mucho con el honor a nivel de que tú tienes que esforzarte mucho en ser alguien, ¿no? En ser el mejor o ser alguien dentro de cualquier disciplina, ¿no? Entonces, para ello, sacrifican literalmente su vida, ¿no? Esa gente, me creo que yo qué sé, pues un Khan se hace sus 6 horas de scrims y se marca sus 6 horas después de solo Q. Tryhard, ¿no? Me creo bastante que funciona así la cosa, porque si no, no llego a entender cómo puede ser tanta la diferencia. Porque no me vengas con la mierda de son asiáticos, son más habilidosos. Bueno, habrá un porcentaje de talento, pero no tiene que ver con el país donde han nacido, con los padres que tengan, ¿no? Entonces, si es un país muy competitivo y si es un país con una disciplina muy, muy férrea, pasa lo que pasa, que salen chavales de 17, 18 años que en su primera vez en un mundial te follan por delante y por detrás. Es burrísima la diferencia. Es una locura la diferencia que hay, ¿no? Y luego podríamos traer a colación si merece la pena, ¿no? Si merece la pena, ¿verdad? O sea, ¿de qué te vale ser el mejor en algo si luego no eres feliz con ello, ¿no? A esta gente le han inculcado que tienen que trabajar, tienen que dejar dar el 400% diario para llegar a ser algo, ¿no? Y el tema es que lo consiguen. Y en diferencia, si lo pones en perspectiva con otro chaval norteamericano, por ejemplo, un chaval, yo qué sé, pues un Perks, que es un putísimo genio dentro del juego, pero no llega a ese nivel, es muy, muy curioso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, entiendo que en casos como el de Perks o como el de, yo qué sé, no sé qué decirte, cualquiera de estos chavales que en algún momento pueden llegar a competir contra esta gente, aparte de ser muy, 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 muy disciplinado, también tiene que ser muy, 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 muy talentoso. Pero aún así ni se llega, ¿verdad? Entonces párate a analizarlo, ¿no? Es muy jodido, tío. O sea, hay un debate detrás de este tipo de conversaciones, ¿verdad? Debe ser, en plan, hasta qué punto o la cultura que tienen estos países llega a ser destructiva para las propias personas que lo sufren, ¿no? Aunque bueno, claro, yo qué sé, si luego lo llevas pues insisto, al índice de suicidios o si hiciésemos una encuesta, en plan, leí hace un tiempo que se hizo un estudio para saber cuál era el país en el que más bienestar había y la gente de media era más feliz y decían que era Nueva Zelanda. Porque habían hecho unas encuestas y en base a varios criterios, no sé si la cantidad de dinero de tal, tus necesidades básicas, no sé qué, tu tiempo de ocio, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Decían que era Nueva Zelanda, ¿no? Pues si ese estudio fuese como muy certero, fuese como muy concreto y fuese real, porque luego entiendo que hay un montón de cosas que no puedes valorar, pues me gustaría ver en este tipo de país, por ejemplo en Corea del Sur, eh, cómo de feliz es la gente que vive bajo estas circunstancias, bajo esta mentalidad que hay detrás de hacer todo, ¿no? Me gustaría mucho saberlo, ¿verdad? Me gustaría muchísimo, muchísimo.
No lo sé. Pero claro, si hablamos al final de la máxima competición, de lo más top, de lo más top dentro de cualquier disciplina, para mí es una diferencia brutal. No veo, no veo a un equipo europeo formado por europeos ganando un mundial de aquí a muchos años. Y en el caso de que ocurra, es que no lo veo, o sea, no lo veo. También pasa con el K-pop. Sí, he escuchado y he hablado sobre esto, el tema del K-pop y tal, que hay como mucha mierda detrás, que los forman y que están no sé cuántas horas de preparación y luego siguen estudiando y luego y que son recluidos y que son como unas pequeñas máquinas de como una escuela extrema de artista y tal, y es un poco que es un poco turbio, ¿no? Es un poco esa mentalidad de voy a hacerte lo mejor, el mejor en X. Hay una chica coreana que se ha ido a vivir a México, que había muchas veces que no decía, y habla muchas veces que no volvería a Corea nunca, es mucho más feliz allí, en México. No sé, al final es un debate muy interesante y es un debate que tiene un trasfondo muy, muy jodido, ¿no? Porque Occidente, sí, en Occidente hay, bueno, si lo llevas al propio Estados Unidos, es la mentalidad americana de ser el mejor, el más competitivo, de pisar para que no te pisen y de, bueno, y de escalar en lo que sea, ¿no? Y del sueño americano y de tal. Pero aún así, es muy diferente, yo creo, a lo que puede haber en este tipo de países asiáticos, en los que se dejan el todo por el todo y el tema de... Yo pienso que la felicidad o ese tiempo de ocio, ese tipo de descanso no se llega, o sea, ni se contempla, ¿no? Y, joder, es muy jodido. Es muy jodido, es muy jodido. Es muy jodido. Porque si no existiese este factor, disciplina, este factor mental, estoy muy seguro que en plan, las cosas serían muy diferentes. A la hora de hablar de League of Legends, ¿eh? Al final, para poner un poco en contexto, llevo siguiendo League of Legends competitivo desde que Ibai prácticamente empezó a castear, pues era 2013-2014. Recuerdo que un día me dijo un amigo, Ringo, con el chico que jugué, me dijo, hey, ¿están pasando esto en la LVP? Que están casteando la liga perdón, la liga, la LCS, la liga europea. Y me dijo, mira este chico, como este es muy divertido, este me gusta mucho, es mi favorito, no sé qué, Ibai, ¿no? Y ya se notaba. Y de entonces yo lo llevo siendo competitivo ahí en plan enfermo, en plan, todos los años me veo los mundiales, todos, pero todos en plan de, disculpen, no estoy para nadie. O sea, si es día de partido, si jugaba mi Fnatic, si jugaba, yo que sé, la última esperanza de Occidente, disculpen, no conozco a nadie, voy a seguirlo. Y da igual incluso que no juegue ya ningún equipo europeo, me lo voy a ver. Me voy a ver las semis, lo sabes tú y lo sé yo, y me voy a ver las finales. O sea, lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe. Entonces, después de muchos años de verlo, joder, todos los años lo mismo, tío. Todos los años lo mismo. Todos los años lo mismo. No se llega al nivel. No se llega al nivel. No se compite. No. No. Cuando peleas contra los mejores de estas regiones, no hay competición. No. No hay competición. Es un coñazo. Pero es un coñazo. Es que es como si empezases una partida viendo. En plan, viendo en plan, perdón, si empezases una serie sabiendo cuál es el final. ¿Sabes? Entonces, bueno, sí, me diréis, no, pero alguna vez sí que se ha competido, alguna vez sí que Europa ha conseguido echar a un equipo coreano. Es correcto, es que no digo que no pueda llegar a pasar. Por ejemplo, el quinteto mágico este de G2, había tantísimo talento que sí, que consiguieron eliminar a SKT en las semifinales del mundo, ¿no? Pero es una cosa muy, 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 muy rara, muy, muy, muy excepcional. Y en la mayor parte y en el resto de casos ocurre lo que ha pasado en los cuartos de final del mundo, que es Corea, el tercer seed coreano contra el primero, no, contra el tercero de NA, ¿no? Clone fue el tercero de NA, ¿no? Que es un 3-0 y el primer seed europeo contra el primer seed coreano, que es un 3-0 sin contestación alguna. Entonces,
Y porque el Mundial de la Season 1 no lo jugaban asiáticos, que si no también lo ganan. Claro, es que no cuenta. El Mundial de la Season 1 lo ganó Fnatic, pero no participó Corea ni China. Entonces, es que ese es un mundial. ¿Ese es un mundial? No, será una competición entre... No es un mundial, entonces, ¿sabes? O sea, no es un mundial. Si no tienes referencia a las ligas más potentes, pues quiero decir, claro, si tú organizas un mundial de fútbol y dejas fuera, yo qué sé, Latinoamérica, si dejas fuera América del Sur, ¿es un mundial? No es un mundial eso, ¿no? Es otra cosa. Por lo tanto, ¿se le puede llamar mundial? Mike, muchísimas gracias por esos 23 meses, tío. Thank you so much. Entonces, bueno, reflexiones interesantes. Es un buen debate de conversación, merece la pena. Hay tanta diferencia. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia? Hay una realidad que hay muchísima diferencia. ¿Cómo es posible que llegue a ocurrir este tipo de cosas? Y que bueno, y al final los occidentales que seguimos yendo con nuestros equipos, porque encima se genera una narrativa de epicidad. Epicidad, eso sí. Sí, sí que existe, sí. Un saludo. En plan, se genera un relato muy épico alrededor del David con el que vamos y al final todos los años pasa lo mismo. Todos los años pasa lo mismo. No se termina de coronar, ¿no? Porque, yo qué sé, las dos finales del mundo en las que ha estado un equipo europeo, en 2018 fue Fnatic y en 2019 fue G2, fue un 3-0 y un 3-0, ¿no? O sea, es que no hubo sensaciones. En plan, al final se nota la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, sin más. El año que viene seguiré viéndolo porque me encanta, seguiré disfrutándolo y seguiré apoyando a los equipos occidentales. Pero desde luego que para poder llegar a competir tendrían que juntarse... Iba a decir de 5 tíos que tuviesen la mentalidad que puede llegar a tener un coreano medio. Pero ni siquiera eso, porque estos 5 tíos deberían entrenar en condiciones durante el año contra gente que sacrifica lo mismo. Tendrías que subir muchísimo el nivel medio de la liga doméstica para que tú llegaras a final de año con un buen nivel con el resto de cosas, ¿no? Allí en Corea, como la liga coreana, bueno, pues eso, un país pequeño que tiene la liga más potente del mundo. Bueno, pues tiene que ver con que todos son auténticos monstruos y que tiene que ver con, yo que sé, me parece muy interesante el tema de cuando creadores de contenido como El Millor o como Carry o como todos estos chicos que se dedican a hacer stream y se dedican a competir dentro del solo Q, me ha parecido siempre muy interesante escucharles hablar de los servidores, ¿no? Han hecho bootcamps, o sea, han ido a jugar un tiempo a estos servidores, tienen que desplazarte allí para jugar sin ping, y han probado un poco cómo es allí el nivel medio, ¿no? Y efectivamente decían que cambiaba muchísimo el nivel con respecto de irse a Corea a jugar o muchísimo el nivel a la hora de jugar, por ejemplo, en Argentina. Por ejemplo, Faka y El Millor estuvieron jugando en Argentina. Y también estuvieron jugando en Corea. Entonces es muy interesante escucharles ver que el nivel medio y que lo que aquí es un Platino 2, allí a lo mejor es un Oro 4. ¿Entendéis? Entonces, o sea, la gente de media es muchísimo mejor que lo que es aquí. Y no tiene que ver por tus genes, por tu talento o por que tus padres sean más o menos inteligentes. No, tiene que ver con la disciplina que tú muestras por algo, ¿sabes? Y que yo me he pasado miles de horas, por ejemplo, jugando a League of Legends o antes a Hearthstone, y estoy muy seguro que un coreano hubiese... O si, bueno, un coreano no, cualquier persona que hubiese tenido esta disciplina tan férrea hubiese mejorado muchísimo más de lo que lo he hecho yo, ¿no? Porque con tantas horas pero con tantas horas invertidas dentro del juego, estoy muy seguro que hubiese mejorado muchísimo más, ¿no? Esa es la diferencia entre ellos y yo, no que seas más o menos inteligente o tengas más o menos talento. Es simplemente una cuestión de cómo lo enfocas, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Es una pena, pero también es bonito ver, ¿no? En plan, la grandeza de la variedad, ¿no? La grandeza de lo que significa una cultura tan diferente
a la hora de llevarlo a una disciplina, a la hora de llevarlo a la élite de cualquier competición, ¿no? Es muy, muy bonito. Es muy bonito verlo, es muy bonito. Aunque te toque perder, otra vez, ¿sabes?